Bueno, pues bienvenidos a este nuevo capitulazo, a esta nueva saga, como os decía antes previamente en la intro, que es una saga que vamos a intentar de conseguir algo muy difícil, que es comprender cómo Roma pasa de ser algo minúsculo en la zona de la Lazio italiana a ser el señor y señora de toda la cuenca mediterránea. No iba a decir prácticamente, pero la verdad es que sin prácticamente. Es decir, cómo Roma pasa de ser algo muy pequeñito en una zona que se llama la Lazio, que está en el centro de Italia, a cómo Roma pasa a ser prácticamente todo el Mediterráneo civilizado. Y digo civilizado entre comillas, que nadie se enfade, porque ya sabéis pues, que había otras zonas, bueno, que estaban un poquito por debajo respecto al desarrollo tecnológico, agrícola y demás, ¿no? En comparación con Roma. ¿Cuándo ocurre esto? Lo primero, como sabréis, pues es ponerle un horizonte cronológico a todo esto. Ya sabéis por otros capítulos que hemos hecho de Roma o por otras historias o por puro conocimiento propio de cada una, que Roma tiene su historia dividida en base a tres etapas que tienen una perspectiva puramente política, no reflejan otra cosa que no sea la forma política, la forma del gobierno de Roma. Esas tres etapas, por orden cronológico de izquierda a derecha, para que se me entienda, serían monarquía, república e imperio, ¿vale? La monarquía empieza en el siglo VIII y acabaría en el 509 con la expulsión de Tarquinio el Soberbio, esto ya lo hemos mencionado alguna vez. La república empezaría con la expulsión del último rey etrusco de Roma, que es este Tarquinio. Lo voy a nombrar mucho este Tarquinio porque hoy vamos a hablar de él un poquito. Empezaría, por tanto, en el 509 a.C. y la República Romana acabaría entre el 27 y el 24 a.C. Es cierto que se habla siempre del 27, del 24, etcétera, etcétera, pero hay ciertos detalles que hacen que la fecha pues varíe un poco, porque siempre se fijan en la proclamación de Octavio Augusto como emperador, pero es cierto que sigue habiendo un cierto grado de republicanismo, si se me permite la expresión, durante un pequeño tiempo. Entonces hay algunos autores que dicen el 27, otros dicen el 24, otros dicen que a finales del primer siglo antes de Cristo. Bueno, en fin, esto yo creo que tampoco tiene mucha importancia, ¿no? El caso es que la República va entre el 509 y el 24 antes de Cristo y luego tendríamos el Imperio, que sería la última de las etapas, que iría desde el 24-27 antes de Cristo hasta la caída de Roma en el 476 después de Cristo. Por cierto, quiero recordar a todos los oyentes, si os interesa el tema de la calle de Roma, que es un tema interesantísimo, hay un capitulazo que grabamos hace, me parecen ya milenios, el colega Nacho y yo sobre la caída de Roma, que creo que se llama Hasta siempre Roma. Y oye, pues echarle un ojo porque es interesante. Ahí hablamos de si el 476 después de Cristo es una fecha coherente para hablar de la caída de Roma, si habría que hablar de antes, de después. Bueno, la verdad es que es interesante y si os mola el tema, pues echarle un ojo porque creo que están muy bien explicadas todas las hipótesis que rodean a uno de los acontecimientos más importantes de la historia, que fue la caída de Roma. Bueno, ¿por qué os meto esta chapa de cronología a modo de introducción? Porque es importante entender cuándo se produce esa expansión, cuando Roma empieza a actuar como una plaga, ¿no? Como un virus, como el coronavirus, ¿no? Bueno, pues no ocurre en la monarquía y no ocurre en el imperio. Cuando Roma produce su mayor expansión territorial, cuando pasa de ser nada a todo, es siempre durante la República. Es cierto que durante el Imperio se alcanza, digamos, el mayor crecimiento territorial de Roma, creo que en la época de Tiberio, además. Pero es en la República cuando Roma pasa de ser una ciudad minúscula de la Lacio a dominar el Mediterráneo. Esto ocurre durante la República, ¿vale? Por eso quería hacer este pequeño énfasis cronológico. No ocurre durante la monarquía, no ocurre durante el imperio, aunque es verdad que durante el imperio se expande mucho Roma, ocurre durante la República. Ese salto de calidad, ese momento en el que Roma le dice al mundo, aquí estoy, esto es Roma, eso ocurre durante la República, entre el 509 a.C. y el 24 y 27 a.C., por lo tanto. Bien, ¿cómo ocurre esta expansión? ¿Qué pensáis? ¿Cómo pudo Roma expandirse tanto? ¿Por comercio, por cultura, por tener mejores condiciones climáticas, por, yo qué sé, porque pensaban mejor, porque sabían más matemáticas? Pues no, señores. La verdad es que la mayor parte de la expansión romana, tristemente, es por sangre. Es decir, de forma violenta. La expansión romana por Europa y por Italia está estrechamente ligada a la violencia y a la guerra. Hay fundamentalmente, o al menos a mí me gusta dividirlo así, ya sé que hay más momentos, sé que hay más historias, pero yo veo 5 guerras clave que son las que hacen que Roma se adueñe del mundo conocido, ¿no? Para ellos. Que son las guerras latinas, las guerras samnitas, las guerras etruscas, las guerras pírricas y las guerras púnicas. Por eso, esta saga de Roma la Plaga la vamos a hacer en base a 3-4 capítulos, porque cada capítulo se va a corresponder con una de estas guerras. Y ahora diréis, joder, pero no cuadra, porque tú has dicho 5 guerras y vas a hacer 3 capítulos. Bueno,
La movida es que las guerras púnicas, no voy a hacer capítulos sobre ellas porque ya hice un capítulo solo para las guerras púnicas que se llama el Madrid-Barça de la Antigüedad, lo tenéis ahí en el podcast de forma gratuita también, este no es de pago. Y luego los otros 4 conflictos que quedan, probablemente solo haga de las guerras latinas, samnitas y pírricas, porque son realmente las que aportan mayor territorio a Roma respecto a Italia. Esta saga de Roma la Plaga, lo que vamos a hacer con ella es básicamente como tener 2 perspectivas, ¿vale? Porque por un lado estaría la perspectiva de cómo Roma consigue la Lazio, que es esa zona del medio de Italia. Luego estará la perspectiva de cómo Roma consigue lo que es la península itálica. Y luego, por último, ya todo lo que es fuera de Italia. Son como 3 momentos clave para Roma. El dominio de la Lazio, que es una zona pequeñita del centro de Italia. El dominio de lo que ya es Italia, la Bota, el norte, etcétera, etcétera. Y luego lo que es ya expandirse fuera de Italia. Son como los 3 momentos clave de Roma. Con las primeras, las guerras latinas, que son las que vamos a trabajar hoy, lógicamente, por orden cronológico y porque es el primer capítulo de la plaga, de esta serie de la plaga de Roma. ¿Qué consigue Roma con cada una de estas guerras? Estaréis pensando. Bueno, con las guerras latinas consigue el control del Lacio. Si alguien no sabe lo que es el Lacio o la Lazio, podéis decir como os dé la gana. Que vaya un momento a Google, ya sabéis lo que es un postigo, un mapita, la Lazio, y ahí veis a qué zona se corresponde la Lazio. Actualmente se sigue llamando esa zona la Lazio, o sea que es fácil identificar la región. Obviamente tendrá variaciones geográficas fronterizas respecto a hace 2000 años con ahora, ya lo sé, ¿vale? Pero bueno, más o menos para que nos ubiquemos. Con las guerras latinas, Roma consigue el control de la Lazio, porque antes de estas no lo tiene, Roma es una ciudad y punto, no tiene más. Después, con las guerras samnitas, va, digamos, a conseguir el control ya no solo de la Lazio, sino de todo el centro de Italia. Se va a quedar solo, sin dominio romano, lo que es una parte relativamente medio pequeña del norte y toda la parte del sur. Pero ya lo que es todo el centro de Italia, todo el centraco, después de las guerras samnitas, va a pertenecer a Roma. Con las guerras etruscas, Roma conseguirá además todo lo que se conocía como la Etruria, que si no conocéis qué zona es, os digo lo mismo, vais un momento a Google y lo miráis. Luego tendríamos las guerras pírricas, con las que Roma consigue hacerse con el control del sur de Italia, de lo que sería toda la Bota, etcétera, etcétera. Y por último tendríamos las guerras púnicas, que ya os digo que no voy a hacer capítulo sobre ellas en esta saga de la plaga, porque ya tenéis un capitulazo grabado en el que explico qué consecuencias geopolíticas, es decir, qué conquistas supuso para Roma acabar con los cartagineses en las guerras púnicas, ¿no? Realmente es muy curioso porque lo que os decía, el crecimiento de Roma es bestial. O sea, Roma pasa en torno al 500 a.C. de ser nada y menos, de ser una cosa muy, muy pequeñita e insignificante. Bueno, no insignificante porque la Lazio era la ciudad más poderosa, pero sí que es cierto que a nivel europeo pues no significaba nada, por ejemplo, en comparación con los cartagineses o los fenicios, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues pasa de eso a dominar toda Italia en prácticamente 200 años apenas. En muy poquito tiempo, Roma pasa de ser algo minúsculo, de ni siquiera ser capaz de dominar a Lazio, que digamos que es la región geográfica donde ellos se mueven, a dominar toda Italia. En básicamente 200 años, ¿no? Entonces llama mucho la atención. A mí es un tema que siempre me ha interesado muchísimo y quería traerlo al podcast. La causa de cómo se consigue esto es la guerra. O sea, no tiene otra explicación real. Se puede hablar de aculturación, de romanización, de un montón de historias, pero es verdad que lo que os decía, con las guerras latinas, Roma consigue la Lazio, con las guerras samnitas, Roma consigue el centro de Italia, con las guerras etruscas el norte, con las guerras pírricas el sur, y finalmente, digamos que una vez que gana las guerras pírricas, unifica toda Italia y ya toda Italia es Roma. Y es la primera vez que ese territorio que hoy llamamos Italia, más o menos el mismo, está gobernado por un solo gobierno, porque además el gobierno romano, como ya hemos mencionado en algún otro capítulo, es un gobierno con un carácter muy centralista, muy centralista. Desde Roma se organizaba el mundo, ¿no? Básicamente. El mundo romano, obviamente, se entiende. Bueno, vamos a empezar con la primera de estas guerras, con la que corresponde al capítulo de hoy, que sería, digamos, el empiece de Roma, cómo Roma empieza a expandirse, cómo da el pequeñito salto de ser una ciudad con un territorio muy pequeñito a ya, pues, hacerse con la Lazio. Vamos a intentar explicar esto, ¿no? Bueno, la Lazio, como os decía, vamos a hablar un poco de los antecedentes de las guerras latinas, que por cierto se llaman latinas por eso, viene de Lacio el nombre, ¿vale?
vamos a hablar un poco de los antecedentes de la Lazio, ¿no? La Lazio, como os decía, pues es una región situada más o menos en el centro de Italia, muy pequeñita. Bueno, no muy pequeñita, pero sí pequeñita en comparación con Italia. Y es una zona pues, en la que viven diferentes pueblos latinos. Roma es uno de ellos, pero hay muchos pueblos latinos. Aquí sí que quiero hacer un pequeño hincapié porque es interesante entender esta diferencia. Los pueblos latinos no eran solo Roma, ¿vale? Los pueblos latinos son todos aquellos pueblos que vivían en la Lacio que tenían la cultura latina, es decir, que hablaban latín, que tenían dioses latinos y que tenían una forma de entender el mundo, una cosmovisión latina. Eso eran los pueblos latinos. No solo estaba Roma, estaba Tusculum, estaba Alba Longa, había un montón de ciudades, de pueblos grandes, importantes, con mucha cultura latina, diferentes a Roma. Diferentes respecto a su arquitectura y su ciudad, pero no a la cultura, porque la cultura latina era la misma. Básicamente hablaban en latín, todos esos pueblos. Pero Roma no era la única ciudad latina de la Lacio. Esto es importante entenderlo. Por esto se llaman guerras latinas. Las guerras latinas son el conflicto militar acontecido por el control de la Lacio entre diferentes pueblos, pero todos de cultura latina. Esas son las guerras latinas. ¿Qué pasaba? Que obviamente Roma es la ciudad latina de todas más importante, con más peso militar, político, estratégico y cultural. Pero no es la única. No es la única. De hecho, Roma desde su república, antes de empezar las guerras latinas, ya ejerce el mayor poder político y de control en lo que es la Lacio. Ya vemos que nuestros amigos los romanos pues siempre han tenido pues un, un espíritu ambicioso, ¿no? Intrínseco en sus personalidades. Así que lo que van a hacer muchas ciudades latinas y pueblos latinos, ante el temor de cómo Roma poco a poco va, digamos, creciéndose y va cogiendo cada vez más poder y pasando un poco del resto de ciudades latinas para el control de la Lazio, lo que van a hacer para contrarrestar el incipiente poder romano es lo que siempre hacen los enemigos, ¿no? Juntarse. Y van a fundar una alianza, y esa alianza se conoció como la Liga Latina. La Liga Latina se calcula que pudo estar conformada en base a unos 30 pueblos y ciudades de la Lacio, enemigas de Roma desde que fundan esta liga. Y, como os decía, el objetivo no es otro que tratar de poder contrarrestar el incipiente y creciente poder romano. Hay que decir un detalle muy interesante, y es que esta Liga Latina va a estar liderada por la segunda ciudad más poderosa de la Lacio después de Roma, la segunda ciudad latina más poderosa después de Roma, que es Tusculum, o Túsculo en castellano, y que además, como cabecilla de esta empresa antirromana, de esta trampa antirromana, va a estar Tarquinio el Soberbio. No sé si recordabais, al principio os decía que la monarquía romana es el periodo que va del siglo VIII aproximadamente al 509, y que acaba porque los romanos expulsan a su último rey, que fue Tarquinio el Soberbio. Pues no es que fuese un tocayo de este, sino que es este. O sea, Tarquinio es expulsado por los romanos de Roma, se funda la república, y Tarquinio lo que hace es, él lleno de odio y de pues avaricia, ¿no? Y de rencor hacia Roma, se va a ir a Tusculum, que es la segunda ciudad latina más poderosa, y va, digamos, a motivar que la Liga Latina ocurra, que ocurra esa alianza militar y política antirromana. Así que es importante entender este detalle de que Tarquinio el Soberbio andaba detrás de todo esto, manejando un poco los hilos, porque se comprende mejor, ¿verdad? Todo lo que ocurrió en la Lacio. Bueno, una vez que se funda esta Liga Latina, pues realmente va a empezar la Guerra Latina, que iría del 498 al 493 a.C., porque es cierto que ocurren otras cosas que desencadenan el conflicto, pero ya el simple hecho de formar una liga claramente antirromana que atenta directamente, ¿no?, contra el poder romano en la Lacio, pues es en sí misma una declaración de guerra para Roma. El objetivo, como os decía, para los latinos no romanos es acabar con el dominio romano de la Lacio por la fuerza, y así es como surge el conflicto entre Roma y esas 30 ciudades aliadas en la Liga Latina. Bueno, ya os anticipo que no voy a hablar de las batallas, porque la verdad es que creo que para este conflicto de las guerras latinas lo más importante no son los conflictos armados y sus desarrollos, sino que creo que es mucho más importante los antecedentes de los que estamos hablando ahora y las consecuencias. Os hago el spoiler, ya lo he hecho al principio, la victoria es romana y finalmente vence Roma, y lo que va a hacer Roma para acabar con la primera guerra latina es obligar a la Liga Latina a firmar lo que ellos llamaron el Foedus Cassianum, que en cristiano o en castellano
viene a ser un tratado de paz de toda la vida. Esto es una cosa muy curiosa de los romanos y que van a repetir a lo largo de su historia. Este es uno de los primeros conflictos armados que tienen serios e importantes de toda su historia. Luego ya van a venir las guerras púnicas, las pírricas, un montón de ellas, las mesénicas y demás, pero este es uno de los primeros y es interesante analizarlo, sobre todo sus consecuencias y cómo afrontaron ese fin del conflicto, porque nos va a dar una pista de todo lo que va a hacer Roma después en su futuro venidero con los galos, con los británicos, bueno, con un montón de historias, ¿no? Los foedus. Para los romanos, un foedu o los foedus es la herramienta de la paz, porque saben estrujar bien al enemigo a través de un papel y palabras. Saben estrujarle mejor así que en la propia batalla, ¿no? ¿Qué traía ese tratado de paz? Bueno, traía un montón de puntos súper interesantes, pero obviamente, como os podréis imaginar, no voy a desmigar todos, sí los más interesantes. Lo primero es entender lo que os decía, que un foedus Cassianum es la forma legal que tenía Roma para terminar las guerras, tras una victoria. El primer punto es la paz. Roma se compromete y junto a la Liga Latina a firmar la paz y dejar a un lado el conflicto militar. Además, Roma se compromete a mantener las ciudades de la Liga Latina como independientes, es decir, existía un miedo, ¿no?, en esas ciudades latinas romanas respecto a qué pasaría si se perdía la guerra, es decir, Roma iba a absorber como romanas a esas ciudades, qué iba a ocurrir. Bueno, Roma se compromete a dejarlas de forma independiente, eso sí, y aquí es donde viene la pega, por donde se la mete un poquito, y es que Roma le dice, ok, sois independientes políticamente, a mí me da igual lo que hagáis y lo que decidáis en vuestras ciudades, pero tenéis que comprometeros a una unión militar de ayuda mutua. Esto quiere decir que si Roma tiene un problema con otro pueblo, todas las ciudades latinas de esta Liga Latina, estas 30 ciudades, estos 30 pueblos, están obligados a prestarme leva, ayuda militar. ¿Vale? Es decir, sois independientes, yo no voy a entrar en quién gobierna y quién no gobierna, el Senado de Roma de la República no va a gobernar esas ciudades, pero siempre que Roma necesite hombres para la guerra, para sus legiones, tenéis que responder. Esto es el compromiso para la paz. Entonces, como veis, es una jugada muy inteligente de Roma porque digamos que calma los miedos que tienen de seguir siendo independientes con sus culturas, su nación y sus historias, pero sí que están obligados a prestar servicio militar a Roma si Roma lo precisa. Entonces realmente Roma saca lo que quiere, que son más hombres para seguir expandiéndose, pero les deja ahí un falso sentimiento de independencia. Y digo falso porque al final si tú estás obligado a dar hombres para la guerra o para lo que sea, pues no eres realmente independiente, ¿no? Además, Roma se compromete a repartir los botines de guerra que ella consiga de otros conflictos con las ciudades latinas, a fundar colonias conjuntas, y aquí viene uno de los temazos más importantes de este Foedus Cassianum, y es que Roma establece un principio de ciudadanía conjunta. Es decir, los ciudadanos de Tusculum, Alba Longa y demás ciudades latinas van a seguir perteneciendo, digamos, si tuviesen un DNI en esa época, a sus ciudades, pero se va a crear un concepto jurídico nuevo que va a ser el de ciudadanía conjunta. Es decir, no van a ser romanos, pero tampoco van a ser ya extranjeros de Roma. Se crea ahí como una especie de mezcla extraña que les va a dar a los latinos una sensación de afabilidad, de amabilidad por parte de Roma, pero que en la realidad, por ejemplo, Roma no va a permitir que esos ciudadanos latinos no romanos, por ejemplo, puedan participar del Senado, puedan participar de las magistraturas políticas romanas, puedan participar de las legiones sin permiso de Roma. Roma no va a permitir nada de eso, pero sí que les va a dar como un papelito, ¿no? Por decirlo así, entre comillas, porque imagino que no sería un papelito, de, oye, no sois romanos, pero tenemos, digamos, como una especie de ciudadanía latina y estamos un poco... Oye, pues aquí que nos parecemos, ¿no? Que tenemos cosas en común. Digamos que fue deliberadamente ambigua la actitud romana en este Foedus Cassianum. Aunque pueda parecer que los pueblos y ciudades latinas o la Liga Latina sacaron cosas positivas, la realidad es que el Foedus favorece infinitamente a Roma, sobre todo si entendemos bien qué supondrá en un futuro eso de que cada vez que Roma necesite ayuda militar, las ciudades latinas están obligadas a mandarle hombres. Pues imaginaros, ¿no? La ventaja que pudo sacar Roma a nivel estratégica, militar y política. En consecuencia, además, aparte de fortalecer militarmente mucho más a Roma que al resto de ciudades latinas, también va a aumentar, como consecuencia directa de esto, va a aumentar mucho más, obviamente, la influencia de Roma en el Lacio. Y al final lo que ocurre es que, precisamente por la causa por la que la Liga Latina inició este conflicto contra Roma, que fue intentar
denigrar, hacer más pequeñita la influencia de Roma en el Lacio, pues va a ocurrir todo, como consecuencia va a ocurrir todo lo contrario. La influencia de Roma después de firmar este Foedus Cassianum va a multiplicarse por 3 o por 4 en el Lacio. Así que finalmente las ciudades de la Liga Latina o del Lacio están realmente en lo que es en la práctica, a lo mejor no en la teoría, pero sí en la práctica están realmente subyugadas al poder de la República Romana. Y por último, el último de los puntos, quizás sea el más importante a nivel histórico, es que de forma oficial queda suspendida para siempre la Liga Romana. Es decir, Roma hace firmar a la Liga que van a comprometerse a disolver la Liga Romana y que nunca más la van a volver a fundar. Así que como veis, Roma poco a poco pues va metiendo ahí puntillitas, ¿no? De cosas pues que obviamente le interesa tener. Finalmente, unos cuantos años después, en el 340 a.C., los latinos ya muy cansados del poder abusivo romano que le da el Foedus a Roma, y además también por mucho miedo, ¿no?, a la expansión romana por Italia, porque entre la primera guerra... Esto es algo interesante, entre la primera guerra latina, que es la que acabamos de explicar, y la segunda guerra latina, ocurren en el medio las guerras samnitas. Eso va a hacer que Roma se expanda por el centro de Italia, aunque aún no tenga de forma oficial el Lacio, aunque ya, como hemos visto, sí que ejerce un control muy abusivo y muy por encima del resto de ciudades latinas. El hecho de que Roma se esté expandiendo por el centro, aunque todavía no tenga el Lacio, va a provocar que se desencadene el miedo latino y vuelva a surgir un segundo conflicto armado entre las ciudades latinas y Roma. Así, la forma en la que se va a desenvolver esto es que las ciudades latinas van a enviar un embajador al Senado romano, van a decir a los romanos en la República, al Senado, que las ciudades del Lacio latinas quieren sentirse igual de importantes que la propia Roma, y que el Senado tiene que empezar a aceptar a los ciudadanos latinos no romanos participar de la vida política romana. Es interesante ver esta perspectiva, porque ya no es que estén pidiendo, oye, que no queremos enviar a los hombres para la guerra samnitas, que han enviado, no queremos que os expandáis más, no queremos que tal, sino que ya incluso lo que piden es, oye, dejarnos también participar del pastel romano, ¿no? Dejarnos participar de la vida política romana, es curioso. Bueno, el Senado va a negar todo, les va a decir que se peinen, que no quiere saber nada de eso, y al embajador lo van a mandar de vuelta para su casa. Realmente Roma hace esto porque lo que quiere es que se desencadene otro conflicto armado, quieren aplastar a las ciudades latinas e imponer ya un Foedus mucho más abusivo, que además ya no disimule, ¿no?, sino que vaya al grano y que se quede con todo el Lacio, que es lo que realmente Roma pretende, y punto, ¿no? Como os decía, así, Roma rechaza todas las propuestas, quiere mantener su hegemonía, y las ciudades del Lacio lo que van a hacer es repetir el proceso, equivocadamente en mi opinión, de la Primera Guerra Latina. Van a fundar de nuevo otra Liga Latina. La fundación de esta Liga Latina, de esta segunda Liga Latina, es lo que le va a dar a Roma la casus belli, el pretexto para volver a declarar la guerra en el Senado a la Liga Latina, porque como bien sabréis, como os acordaréis, uno de los puntos clave de ese Foedus Cassianum era la disolución para siempre de la Liga Latina. Así que Roma va a usar la ruptura de ese acuerdo como pretexto, como casus belli, para declarar la guerra otra vez a la Liga Latina. Además, ahora Roma no está sola. Antes se enfrentaba Roma a 30 ciudades latinas con la Liga Latina, y ahora Roma se va a aliar con sus antiguos enemigos, que son los samnitas. Después de vencerles, con ellos va a llegar a acuerdos más amables que con los latinos, y los samnitas van a decir, oye, pues no estamos tan mal, vamos a apoyar a los romanos. Así que Roma se va a aliar con los samnitas, con sus antiguos enemigos. Este capítulo lo veremos en la próxima entrega, ¿vale? El de las guerras samnitas, muy interesante también. Roma se va a aliar con los samnitas y juntos se van a enfrentar a la Liga Latina, que por su parte se va a aliar con los volscos, los campanios y los sidicinos. Otras tres culturas importantes, no latinas estas, pero sí itálicas. Es decir, son culturas latinas, pero no itálicas, igual que los samnitas, que no son latinas, ¿vale? Finalmente, también, como os decía previamente, no voy a entrar en las batallas y demás, aunque aquí sí que hay alguna más interesante que otra, podéis verlas en YouTube, en mazos sitios, ¿vale? Yo no voy a entrar en ello porque no me interesan tanto, pero sí que os anticipo, sí que os hago el spoiler de que, de nuevo, la victoria es romana, y además esta vez es bastante aplastante. ¿Cuál es el problemita ahora? Bueno, pues ahora el problemita es que el Foedus que va a obligar a Roma a firmar a la Liga Latina es mucho más abusivo, va mucho más al grano de lo que quiere Roma, y ahora ya no le importa tanto disimular, porque ahora sí se siente muy, muy, muy por encima de la Liga Latina.
Bueno, la primera de las consecuencias, directa y sin diálogo, sin debate, es la suspensión de la Liga Latina, ahora ya sí para siempre. Se va a ocupar personalmente de ello Roma y el Senado. Las ciudades de la Liga Latina ahora ya no es que se mantengan, no es el rollito que había antes de no, te mantienes independiente, pero cuando yo necesite oro u hombres, me mandas oro u hombres. No, ahora las ciudades de la Liga Latina quedan integradas como parte de Roma. Ahora ya forman parte de la República Romana. Y además, la mayoría de ellas como ciudades de pleno derecho romano. Y eso implica que, ahora sí, fíjate, una de las peticiones que hacían las ciudades latinas, pueden participar de la vida política romana, de las legiones, etcétera, etcétera. Pero claro, es que ahora forman parte de, entre comillas, el país Roma. Ya no son ciudades independientes que tienen un trato de favor con Roma, sino que ahora ya no hay tu tía. Ahora ya van a perder toda su identidad, todos sus órganos políticos a nivel interno, a nivel externo, todos sus embajadores, todo va a formar parte ahora de la República Romana. Obviamente, eso va a permitir que puedan participar de la vida política, de las legiones, de las magistraturas, etcétera, etcétera. Sí, claro, pero a costa de pasar a formar parte de otro país, ¿no? Entonces, pierden lo que querían, que era contrarrestar el poder romano. Y la consecuencia más importante de todas es que ahora sí, Roma pasa de ser algo minúsculo en una zona muy concreta de Italia a controlar todo el Lacio. Ahora Roma no es que sea la ciudad más importante del Lacio, es que el Lacio es Roma ahora. O sea, todo el Lacio ahora es Roma. Es como si dijésemos que España pasa de ser España a ser toda la península ibérica. Bueno, pues algo parecido, aunque a un nivel más pequeño respecto a la escala geográfica, ¿no? Pero como os decía, ya no es que Roma sea la ciudad latina más importante del Lacio, sino que ahora en el Lacio solo existe Roma. Esa es la gran diferencia y sin ninguna duda la gran consecuencia que pone punto y final a estas guerras latinas. Y bueno, con esto acabaríamos este capitulazo. Quizás se haya quedado un poquito corto, no lo sé. Lo valoraréis vosotros y vosotras escuchándolo. Yo espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Ya sabéis que además estoy muy obsesionado con no llegar nunca a más de 50 minutos. Entonces intento ir súper al grano, ¿no? Pero bueno, empezamos así, inauguramos así lo que es la saga de Roma la Plaga. Tendríamos por lo tanto Roma la Plaga 1, en el que hablamos de las guerras latinas, de cómo Roma pasa de ser muy pequeñita a controlar lo que es la Lacio. Dentro de unos 10 días sacaremos Roma la Plaga 2, en el que hablaremos de cómo Roma ya no solo tiene la Lacio, sino que ¡boom!, crece de la Lacio a controlar todo el centro de Italia. Serán las guerras sánitas. Luego haremos Roma la Plaga 3, en el que hablaremos de las guerras pírricas, y en ese veremos cómo Roma pasa de tener todo lo que es el centro de Italia, ya todo, a conseguir el norte y el sur. Y con eso, si no hace falta más capítulos, que yo creo que no, finalizaremos la saga de Roma la Plaga. Bueno, chavales, pues espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo este capitulazo. La verdad es que a mí me ha encantado explicarlo. Ya sabéis que amo Roma con toda mi alma y su expansión territorial es una de las cosas más interesantes de analizar porque fue increíble y muy rápida para el momento y la tecnología en la que se desenvolvió todo este proceso, ¿no? Sin nada más que deciros, ya sabéis que si os mola lo que hago y cómo lo hago, podéis apoyarme en el botón azulito de iVoox con desde un eurillo al mes, creo, hasta 49 pavos, o sea que nada, súper baratito. Y si no queréis donar económicamente, lo cual es respetable, por supuesto, pues que me podéis dar follow en Twitter, Instagram, bla, 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 bla. Bueno, chavales, yo, sin más dilación, paro ya, os dejo aquí, nos vemos en 15 días con otro capitulazo. Chao, chao.